Lavrov. Kiev dio por zanjadas a las cuestiones de Crimea y Donbass en las consultas en Estambul. La delegación ucraniana durante las negociaciones con Rusia en Estambul reconoció que las cuestiones de Crimea y Donbass ya están zanjadas, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Considero que es un avance sustancial que, los colegas ucranianos entienden que las cuestiones de Crimea y Donbass están zanjadas definitivamente, dijo a la prensa, al comentar los resultados de las conversaciones entre Rusia y Ucrania y Estambul. El ministro ruso también valoró que los negociadores ucranianos confirmaron la necesidad de garantizar un estatus no alineado y no nuclear de Ucrania, así como de mantener su seguridad fuera de los marcos de la Alianza Atlántica. A la vez Lavrov subrayó que el resultado de las negociaciones en Estambul no es definitivo. La nueva ronda de conversaciones de Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en Estambul, en el Palacio Dolmabahce a puerta cerrada, y duró alrededor de 3 horas. Al término de las negociaciones, la delegación rusa informó que Ucrania propuso declararse como país no alineado y sin armas nucleares a cambio de que su seguridad se garantizará por otros estados. Estas garantías de seguridad no se aplicarán a los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbass, que Kiev no va a tomar por la fuerza y cuyo estatus se decidirá mediante conversaciones. El líder del equipo negociador ruso, Vladimir Medinsky, afirmó que es posible una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky simultáneamente con la rúbrica del acuerdo de paz por los ministros de Exteriores de ambos países. Los resultados de las negociaciones en Estambul, subrayó, se transmitirán al presidente Putin y este decidirá los próximos pasos de Rusia. Tras concluir las conversaciones, el Ministerio de Defensa anunció el propósito de reducir la intensidad de su operación militar en las zonas de Kiev y Chernígov, en el norte ucraniano, aclarando que no significa un alto el fuego. Algunos países, como Estados Unidos, interpretan este anuncio como reposición de las fuerzas. Putin anunció el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente Vladimir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. El martes el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dio por cumplidas los objetivos principales de la primera fase de la operación, y anunció que las fuerzas ahora se concentrarán en la tarea de liberar a Donbass. Ministerio de Defensa de Rusia. Se lleva a cabo un reagrupamiento planificado de tropas cerca de Kiev y Chernígov. Todos los objetivos básicos en estas zonas han sido cumplidos, según el organismo militar. Las Fuerzas Armadas han cumplido los objetivos básicos en dirección a Kiev y Chernígov, y llevan a cabo una planeada reagrupación de tropas en estas zonas al norte de Ucrania, ha anunciado este miércoles el Ministerio de Defensa en rueda de prensa. La reagrupación de las fuerzas es necesaria para intensificar las acciones en las zonas prioritarias para completar la operación de liberación de Donbass, ha afirmado el ministerio.
El ministerio explicó que en la primera etapa de la operación militar especial en Donbass y en Ucrania, el plan consistía en obligar al enemigo a concentrar sus fuerzas, recursos y equipos militares cerca de grandes núcleos de población, incluida la capital, Kiev, inmovilizarlos en el campo de batalla sin asaltar las ciudades para evitar víctimas civiles e infligirles una derrota que les impediría utilizar estas fuerzas en la línea principal de acción de nuestras fuerzas armadas en Donbass. Todos estos objetivos han sido cumplidos, confirmó el portavoz del ministerio, Igor Konasenkov. Estas medidas tuvieron como resultado la ausencia de una afluencia de fuerzas hostiles frescas desde las regiones occidentales y centrales de Ucrania hacia el este, donde se han estado creando las condiciones necesarias para la etapa final de la liberación de Donbass, utilizando la absoluta superioridad aérea conquistada y armas modernas de alta precisión. Con este fin han sido atacadas de forma continuada las fortificaciones defensivas de larga duración creadas por el régimen de Kiev a lo largo de 8 años. Todas las líneas principales de comunicación, suministro y aproximación de reservas han sido tomadas completamente bajo control. Los sistemas de defensa aérea de Ucrania, la infraestructura de los aeródromos, los principales depósitos militares y los centros de entrenamiento y concentración de mercenarios han sido destruidos. Y el trabajo continúa, señaló el vocero. Esta jornada, la aviación operativo-táctica y aparatos aéreos no tripulados eliminaron 69 objetos militares ucranianos, entre ellos 3 puestos de mando, 2 lanzacohetes múltiples, 8 depósitos de municiones y 52 puntos de concentración de equipos militares y fortificaciones del ejército ucraniano. En total, Rusia destruyó desde el inicio de las acciones militares 124 aviones, 77 helicópteros, 323 vehículos aéreos no tripulados, 214 sistemas de defensa aérea, 1.767 tanques y otros vehículos blindados, 186 lanzacohetes múltiples, 741 buses y morteros, así como 1.657 vehículos militares especiales. Biolaboratorios. Nombres y proyectos. El Ministerio de Defensa ruso sigue examinando los documentos recibidos de los empleados de los laboratorios biológicos ucranianos sobre las actividades militares biológicas secretas de Estados Unidos en Ucrania. El estudio de los nuevos materiales por parte de expertos rusos de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica ha permitido identificar a los funcionarios concretos que participaron en la creación de componentes de armas biológicas, declaró el portavoz. Se trata de ejecutivos y empleados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, así como de sus principales contratistas. Como demuestra la investigación periodística en curso en la prensa occidental, estas campañas estaban directamente relacionadas con el hijo del actual presidente estadounidense, Hunter Biden, declaró el vocero. Como resultado de la operación militar especial rusa, se interrumpió la investigación en una serie de laboratorios biológicos ucranianos, donde el Pentágono había encargado el trabajo con cepas de agentes infecciosos altamente peligrosos, subrayó. Documentos de estos laboratorios revelan que se ocultó la identidad de los participantes en los ensayos, así como los graves riesgos que entrañaban los experimentos para sus vidas. Particularmente interesantes son los documentos que revelan los planes del régimen de Kiev de utilizar aparatos aéreos no tripulados capaces de transportar y dispersar sustancias letales, indicó Konasenkov.
Las pruebas descubiertas demuestran que el régimen de Kiev estaba considerando seriamente el uso de armas biológicas contra la población de Donbass y de Rusia, señaló el vocero, que se comprometió a facilitar más detalles sobre esta cuestión en una rueda de prensa específica.